Buenas noches. A Eduardo Guerrero lo han visto ustedes aquí en El Asalto a la Razón y en otros escenarios y publicaciones. Él es especialista en asuntos de inseguridad, es consultor en seguridad y lo saludo por hacerme el favor de estar aquí con nosotros. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos. Qué gusto, como siempre. Gracias, Eduardo. El sacerdote jesuita Javier Ávila dijo el sábado que en México corre un río de sangre y se aventó una frase que llama mucho la atención. Dice que ya no alcanzan los abrazos para tantos balazos. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo, sobre todo ante la petición de distintos sectores, incluida la Iglesia en México, de que el gobierno federal modifique su política de seguridad y la negativa manifiesta del presidente López Obrador, Eduardo? Mira, yo creo que son de alguna manera lógicas las declaraciones que mencionas, porque en Chihuahua las cosas han ido mal en seguridad durante los últimos años, ¿no? Aunque el exgobernador Javier Corral hizo un gran esfuerzo para arrestar capos, después de la Ciudad de México, Chihuahua ha sido el estado donde más capos y líderes criminales se han arrestado en los últimos años. Me parece que el esfuerzo no se hizo con mucha inteligencia, con mucha estrategia, y además tuvieron la mala suerte los chihuahuenses de que su exgobernador Corral se peleara muy fuerte con el gobierno federal y se entorpeciera mucho la coordinación entre ambos niveles de gobierno, y eso ha dado al traste, digamos, con el tema, por ejemplo, de Ciudad Juárez, donde la violencia del crimen organizado se ha reactivado en los últimos años. Incluso ahorita tenemos a Juárez como la segunda ciudad más violenta del país después de Tijuana. Y otra vez también la capital está sufriendo los estragos, y en el sur del estado, donde también generalmente tenemos algunos brotes de violencia, no en Urique, por cierto. Urique ha sido un municipio bastante tranquilo. En los últimos 3 años tengo registradas únicamente 10 ejecuciones, pero Bocoina, que es un municipio que está al norte de Urique, sí hay una violencia crónica. Incluso hemos hallado ahí varias fosas clandestinas con cadáveres en los últimos años, ¿no? Ahora, Chihuahua, Carlos, no es un estado especialmente violento para líderes y guías, digamos, religiosos. Aquí en la consultora monitoreamos, como tú sabes, todos los eventos que tienen que ver con crimen organizado, y estaba yo revisando los datos que tenemos de eventos contra líderes religiosos. Encontré 107 eventos en los últimos 10 años, sobre todo homicidios, secuestros y levantamientos. Los levantamientos son, digamos, un tipo de secuestro en donde no piden rescate, ¿no? O sea, los levantan y luego los asesinan. Y fíjate que me encontré algunos datos interesantes. Por ejemplo, Michoacán es el estado donde más eventos contra religiosos del crimen organizado se registran. Abarcan el 16% del total. Y ahí en Michoacán hay 2 municipios, Apatzingán y Buenavista, que abarcan el 11% de los eventos del país contra líderes religiosos, solo en estos 2 municipios, ¿no? Habría que averiguar, Carlos, por qué en Michoacán en general y en Apatzingán y Buenavista en particular hay tantos eventos contra líderes religiosos. El segundo estado con más violencia contra líderes religiosos es Veracruz, y en tercer lugar Guerrero, ¿no? Creo que son datos que hay que tener en cuenta. Bueno, el de los 2 jesuitas asesinados la semana pasada, junto con el guía de turistas, pues es apenas el segundo homicidio de esa congregación desde que fue fusilado, yo digo asesinado,
de manera institucional el padre Pro, Así es. a principios del siglo pasado. Pero, pues la cifra que das me llama mucho la atención. ¿Cuántos? 107 en los últimos 10 años. 107. ¿Y tienes el dato de cuántos en los últimos 3 años y medio? A ver. Bueno, han sido 15 en los últimos 3 años. Bueno, qué barbaridad. Eso quiere decir que fácilmente es el 13-14% del total de religiosos victimados por delincuentes. Sí, fíjate que ha habido años, aquí me están pasando la información, en 2014 hubo 25 agresiones contra líderes religiosos del crimen organizado, muchísimas, y en 2018 hubo 20. Han bajado en los últimos años. En 2020 fueron solo 3, en 2021 6 y en 2022 llevamos 6, querido Carlos. Qué barbaridad. Bueno, Eduardo, hay un problema ahí a tomar en cuenta. Y yo creo que el presidente López Obrador dice, no sin razón, que en la Sierra Tarahumara los propios sacerdotes jesuitas que llevan decenios haciendo una misión pastoral y de apoyo a las comunidades, pues ellos saben por qué los delincuentes, las bandas criminales, pues andan como Pedro por su casa, pero esto choca con lo que viene a ser, si no el secreto de confesión, digamos la discreción que suele guardar los ministros de la Iglesia sobre estas cosas. ¿Tú crees que sí, para cómo están ya estas cosas, algunos misioneros aporten información a las autoridades? Yo creo que, como bien indicas tú, sí es un terreno de nadie, Carlos, el sur de Chihuahua y todo Durango que está bajito. Es un territorio en donde los criminales se pasean como si nada. Por cierto, es una completa hegemonía del cártel de Sinaloa y las familias principales, ¿no? En este caso, los Salazar, que son la familia, digamos, con mayor presencia en el sur de Chihuahua y en el norte de Durango. No son células violentas porque tienen poca competencia y además, como tú sabes, Sinaloa y los Salazar no son células, digamos, muy predatorias. Buscan siempre generar vínculos con las comunidades, incluso con la clase política, ¿no? A diferencia de Cártel Jalisco, que es mucho más agresivo y que a veces exhibe un estilo tipo Zetas, Cártel de Sinaloa y estas familias que lo componen son mucho más, digamos, menos sangrientas. Y buscan cuidar una reputación de vínculos con la gente, ¿no? Bueno, de ahí que el presidente diga que hay lugares en el país en donde cuando predomina una banda, la violencia es menor que cuando son muchos los grupos que se disputan eso que le llaman territorios o el mercado, que por cierto parece ser que el mercado de drogas pues ya es de alto alcance en México, que solía ser solo un país de tránsito, ¿no? Sí, fíjate que en la estrategia de este gobierno yo alcanzo a distinguir 2 tipos de estrategia con las cuales han bajado la violencia de manera notable en algunos estados, especialmente en Guerrero, donde la violencia ha disminuido más del 35% en los últimos 3 años, y Veracruz, donde la disminución es similar. Están ubicando bien a los generadores de violencia, sí los están arrestando o abatiendo, y cuando no pueden hacer eso, Carlos, procuran establecer un monopolio criminal en una zona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Veracruz, hay una organización local que se llama Los Zetas Vieja Escuela, que ahora es hegemónico
pues en todo el sur de Veracruz. Me parece que ha habido también cierta ayudita, digamos, tanto del gobierno estatal como federal para que ese monopolio tenga vigencia en esa zona. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, donde las cosas siguen mal, pero hay zonas tranquilas, los Viagra, que es una organización local importante en el norte de Michoacán, también traen una dominancia extrema, ¿no? Y así, ¿no? Mira, en el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, no fue el gobierno federal, sino el gobierno estatal el que logró bajar la violencia de manera muy importante. En la Ciudad de México ha habido una reducción de casi la mitad de los homicidios, pero en otras zonas, Carlos, como por ejemplo Zacatecas, Sonora, Baja California, Colima, pues traemos una epidemia de violencia a tope, ¿no? Entonces es muy contrastante lo que está pasando en el país y un factor que destaca es la buena o mala relación del gobierno estatal con el gobierno federal. Fíjate. Mira. Cuando esa relación es mala, las cosas no le salen bien al gobierno estatal en materia de seguridad. Bueno, por lo que acabas de decir, creo que también tiene esto mucho que ver con la capacitación, los recursos y los apoyos que tienen las fiscalías estatales, las policías locales, tanto municipales como de las distintas entidades. Y el tiempo de esta emisión se está agotando, Eduardo. Yo te pido que permanezcas acá para que abordemos desde tu punto de vista qué es lo que sí ha funcionado o que no ha tenido lugar en lo que tiene que ver con la formación de lo ideal, que sería que las policías, pues de cada barrio y de cada municipio y de cada estado y la federación, cada cual hiciera lo suyo. Yo no sé si me permitas que continuemos platicando. Será un gusto, como siempre, Carlos. Claro que sí. Muchas gracias, Eduardo Guerrero. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.